Buenas noches a todas y a todos. Damos inicio a la sesión número 76 de la Escuela Germán Rojas Niño en su quinto año. Hoy nos acompaña la compañera Nancy Fiallo Araque con el tema ¿Tienen garantía los defensores de derechos humanos para realizar su trabajo en Colombia? Buenas noches, compañera Nancy, tiene usted la palabra. Bueno, buenas noches, Mauricio. Gracias por la invitación. Pues es puente y creo que mucha gente también está con sus familias, en sus descansos, que eso es bien, pero no importa cuánto nos conectemos, lo importante es que lo podamos asimilar todos y lo podamos ayudar a difundir. La preocupación es, ¿tienen garantía los defensores y defensoras de derechos humanos en el país en medio de este contexto nuevo que es el gobierno del cambio? Pues hay mucha preocupación, la verdad. Y creo que todos los que estamos acá y todas podemos ayudar a llegarle al oído del presidente qué hacer, cómo, qué ayudar, en qué formular. La defensa de los derechos humanos ha sido una lucha constante y creo que se fortaleció y nació con toda la energía y la fuerza a partir de la Constitución de 1991. Ahí nacieron muchas oficinas de derechos humanos. Yo dirigí la Oficina de Derechos Humanos de FUNPROCE en Bucaramanga a partir de febrero de 1991 y asimismo se fortaleció el colectivo de abogados José Alvear, que ya venía trabajando en muchos casos, el Comité de Presos Políticos que venía trabajando desde 1974 precisamente por todas esas detenciones y sobre todo en el caso del M-19 que fueron muchos más, las detenciones arbitrarias que se dieron, los encarcelamientos, los juicios, los consejos de guerra, bueno, toda esa situación, todo eso fortaleció el Comité de Presos Políticos, luego nació ASFAES con la desaparición de estudiantes de la Universidad Nacional en 1982, y CINET, que venía también trabajando en derechos humanos, fue como quien nos apadrinó y nacimos en Bucaramanga en 1991, y de ahí se conformó un grupo que se llamaba el Grupo Internacional de Derechos Humanos, que dio paso a las plataformas de derechos humanos en 1996. Pero con ello también les quiero contar que eso nos fortaleció y en 1997, en toda una lucha más o menos de 2 años, logramos que la ONU, la Oficina de las Naciones Unidas, se instalara en Colombia. Aquí no existía oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no existía hasta 1997, la cual aún permanece, que la han querido sacar todos los gobiernos del uribismo, la quiso sacar, la quiso minimizar, le quiso quitar todas sus facultades de acción en el territorio, pero la resistencia de los defensores y defensoras no lo permitimos. Se le quitaron varios mandatos, pero también se mantuvieron algunos, que era la importancia de permanecer en Colombia, y no los dejamos ir. La lucha por los derechos humanos siempre ha sido la lucha por la paz y la democracia. Creo que esa es una de nuestras fuentes, esa es una de nuestras fuentes y de nuestros propósitos totales. Creo que todos los defensores y defensoras siempre hemos sido unos trabajadores de la paz y la democracia en el país. Aquí en esta nueva lucha hemos logrado visibilizar la situación de derechos humanos, no solo en este gobierno, que este gobierno ha sido amable con todo el tema y abierto y tiene toda la voluntad política para escuchar, recibir, ayudar y todo. Pero en los gobiernos anteriores, las víctimas de la violencia policial que se acrecentó demasiado, sobre todo en el estallido social, creo que se visibilizaron todas las víctimas anteriores y posteriores y en el estallido social, las mujeres LGTBI y los defensores de derechos humanos, sobre todo los líderes comunales, los líderes ambientales y los líderes indígenas, son las personas que más han sufrido la violencia estatal y la violencia de los grupos no estatales. Porque al principio de los 90, cuando nosotros nacimos en 1991, que fue que nos fortalecimos, la violencia se ensañó contra los abogados y abogadas, sobre todo, y a los investigadores. O sea, fue una violencia de amenazas, de perseguimiento, de hostigamiento y de mucha muerte de abogados. Pero esta vez, en este contexto nuevo,
Creo que las personas más vulnerables de todo esto han sido los que están defendiendo el agua, los territorios y y la que están defendiendo el agua, el territorio y el medio ambiente. Entonces, estas personas han sido las últimas mayores víctimas de todo esto en los últimos años. Las acciones criminales han sido más contra ellos. Pero nosotros tenemos una ventaja muy grande, es que en el gobierno de Uribe Vélez, en el primer gobierno de Uribe Vélez, que nos atacó tanto a nosotros y nos trató de terroristas y sucedieron demasiadas cosas contra mucha gente, se creó una cosa que se llama una comisión tripartita, que es la comisión donde está un representante de Naciones Unidas, el gobierno nacional y las plataformas de derechos humanos. Entonces, esa comisión tripartita no la hemos logrado, no han logrado destruirla empequeñecerla, sino al contrario, se ha fortalecido y ahora con el gobierno del presidente Petro también se mantiene y se ha fortalecido. Entonces creo que eso es una garantía para el tema de los defensores y defensoras de derechos humanos en protección. Un logro muy importante en el gobierno del presidente, el gobierno del cambio, como nosotros les decimos en las plataformas, es el acuerdo de Escazú, que nunca lo pudieron, nunca en muchos, durante 20 años los ambientalistas lucharon por este acuerdo y nunca se logró hasta que el presidente Petro lo firmó. Y creo que eso es una labor importante para todos los defensores del agua y de los territorios porque los protege y los visibiliza y crean unas políticas públicas para esa protección de los territorios, no solamente con los que defienden el territorio, sino con los que defienden también los derechos de estas personas. Entonces, cómo va a desarrollar su labor, qué hay, pero nosotros también creemos que no son suficientes las garantías para poder ejercer todo ese trabajo en los territorios. Creo que las personas que más están sufriendo ahorita el drama de la violencia son los líderes y lideresas en las regiones, los presidentes de Junta de Acción Comunal, los integrantes de las juntas de acciones comunales. ¿Por qué? Porque ellos son los que orientan las comunidades, los que se enfrentan a las multinacionales, los que se enfrentan al ejército, los que se enfrentan a los grupos armados para defender que no maten que no se lleven reclutados los niños, los jóvenes, que no desvíen los ríos y las quebradas, que no tumben la montaña, porque esa montaña va a acarrear una serie de consecuencias. Entonces, estas personas se han vuelto también los enemigos de todos estos grupos de poder. Y eso ha ocasionado que los maten. Y ahí es donde se resalta que muchas de estas juntas de acciones comunales, sus presidencias estaban conformadas por mujeres y siguen siendo conformadas por mujeres. Entonces aquí es donde ha crecido escandalosamente la violencia contra las mujeres. Y muchas de estas mujeres también se han ensañado con sus cuerpos. Entonces, por eso es el enfoque, por eso cuando nosotros hablamos de enfoque diferencial, los compañeros a veces no entienden qué es el enfoque diferencial. El enfoque diferencial es que el tratamiento, cuando ustedes tienen a un hombre o a una mujer, el tratamiento no es igual. Al hombre le gritan, hijo de puta, guerrillero, guau, guau, lo que quieran gritarle porque está defendiendo el territorio. Pero a la mujer no solamente le gritan, sino la manosean o la violan, ¿no? O la amedrantan con sus hijos. Entonces eso es un enfoque diferencial, por eso el tratamiento en la protección tiene que ser diferente con el tema de las mujeres. Pero también nosotros creemos que en este diálogo tripartito el marco jurídico tiene que jugar un papel muy importante y por eso se está luchando porque haya una ley estatutaria que se llame el derecho a defender los derechos humanos. Como también podemos ayudar a defender a las personas que defienden los derechos humanos. Por ejemplo, quienes estamos menos quizás vulnerables, que estamos en la capital, podamos hacer acciones inmediatas, pero que una ley estatutaria nos permita también exigirle a las autoridades hoy, mañana y dentro de 10 años, las personas pueden exigirle acciones inmediatas frente a cualquier hecho. Y
Y en todo este contexto también hay una preocupación muy grande y el presidente Petro es también víctima de todo esto, que fue la persecución también política y hay una sentencia en la en la Corte Interamericana, perdón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay una sentencia y aún el Estado no la ha cumplido. ¿Por qué no la ha cumplido? Porque también hay unos patrones muy fuertes dentro de estos organismos que no han permitido cumplir la sentencia. Y creo que en ese trabajo tripartito hay que crear la ley estatutaria precisamente para poder tener dientes y poder exigir en las instancias nuestras, en las instancias como llamamos nosotros, las instancias locales, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, bueno, qué sé yo, con todas esas entidades puedan ellos no solamente desviar la atención, sino que podamos también tener armas para poderlos exigir. En la ONU hay un reconocimiento del trabajo de derechos humanos y creo que ellos lo ven en Colombia como la mayor riqueza para mitigar riesgos. Creo que nosotros en Colombia hemos ganado una cosa muy importante, es que mantenemos unas plataformas de derechos humanos que hemos puesto los gobiernos contra la pared también, ¿no? O sea, en las exigencias también con eso. Pero todo esto también ha costado muchas muertes. ¿Cómo paramos las muertes? Es hoy, nosotros ingenuamente creíamos que cuando llegara el presidente Petro quizás iba a bajar bastante los asesinatos contra defensores y líderes de derechos humanos, pero no han bajado, pero queremos es que no vuelvan a ocurrir, porque en el 2023 fueron 105 asesinatos y en lo que llevamos hasta hoy, que pude meterme en la base, llevamos 66 homicidios de defensores de derechos humanos. En su mayoría son líderes comunales, líderes indígenas y líderes ambientales. Aquí no hay ni un solo abogado, es la gente de los territorios las mayores víctimas. O sea, eso es una cosa muy, muy preocupante y es en las regiones donde se está dando toda la guerra, la mayoría de muertos han sido en el Cauca, otros han sido en Putumayo, Arauca y norte de Santander, donde está el epicentro del conflicto. Entonces, ¿cómo bajamos eso? Porque hay una cosa interesante que también nosotros hemos logrado mirar en estos 2 años de gobierno. Estoy hablando del gobierno del presidente Petro, que es el que realmente me interesa porque los otros ya fueron terribles. Pero en este gobierno que nosotros tenemos el acceso bueno, acceso entre comillas, porque ay Dios mío, para que un falto funcionario conteste el teléfono. Contestaba más en el gobierno de Uribe, en el gobierno de Santos no contestaba, pero en el gobierno de Uribe contestaban, quizás para mamarle gallo a uno, pero contestaban. En el gobierno del presidente es un lío para que le contesten a uno de verdad en unas emergencias. Pero aquí hemos logrado aquí hemos logrado hacer un seguimiento que el presidente tiene que saberlo, o ya lo sabrá, es que hay unos patrones de matar a la gente para romper los lazos en los territorios, o sea, para romper la organización en los territorios. Toda esa organización que al presidente le dio la votación, que salieron a votar, que organizaron, que salieron con la chiva, que llevaron en el carro, que llevaron en la moto, que sacaron a la gente, que movilizaron, que salieron en el estallido social, hay un patrón para romper eso. Y vemos que en estas muertes, en estos 171 asesinatos que van en estos 2 años del presidente, hemos visto que no son como los otros, que era como atacando el que salía a denunciar a la multinacional o al grupo armado, o el que estaba la minería ilegal rompiendo la montaña, o los que llegaban a desviar el río, o la quebrada, o el chorro de agua que bajaba, entonces llegaban a romperlo, entonces la gente iba y denunciaba y a eso los mataban. No, hoy ya es un patrón para romper los lazos de organización, o sea, crear el caos para que la gente rompa, para que la gente salga corriendo y eso. Eso es muy preocupante porque eso quiere decir que le están rompiendo las organizaciones en los territorios para poderse montar de nuevo a la derecha. Eso es lo total y eso lo hemos hablado con Naciones Unidas, eso lo hemos hablado con embajadas, eso lo hemos hablado con el gobierno, con los compañeros que están ahí, que también son defensores de derechos humanos, pero también yo creo que los compañeros, con todo el cariño y el respeto y el aprecio,
Creo que ellos se quedaron como en el pensamiento de las ONGs y creo que se olvidaron que son gobierno y hay que ejecutar también acciones para poder proteger a las mujeres y los hombres que defienden los derechos humanos. Hay un patrón también interesante y duro, que es al desmantelamiento mismo de las drogas, que se está dando los golpes contra las drogas, las incautaciones y todo eso, también hay un riesgo contra las comunidades que están ahí. O sea, los ven también como los sapos. Entonces hay una cosa ahí también preocupante. Eh, yo quiero contarles a ustedes que nosotros, desde el gobierno de Uribe Vélez, se creó una mesa que se llamó la Mesa Garantías, que es la mesa tripartita. Compañeros, el gobierno del presidente Petro no la ha instalado. Necesitamos que alguien le diga a él, que le llegue al oído, por favor, por favor, por favor, por favor. Necesitamos instalar esa mesa en el gobierno. Y toda la comunidad internacional no hace sino preguntarnos. Hay un trazo frente a eso. Entonces necesitamos que todos los amigos, amigas, todos los que puedan enviarle un mensaje al presidente con todo el cariño y al aprecio que lo cual nosotros le tenemos, porque él ha sido también una víctima en toda esta lucha y siempre lo tuvimos como un aliado en el Congreso de la República. El presidente siempre fue nuestro aliado. Creo que con la llegada también de esta nueva fiscal se puede abrir lo que nosotros hemos esperado abrir toda la vida desde que nacimos, un cuerpo élite para que investigue toda esta matazón de defensores y defensoras de derechos humanos y unos tribunales especializados. Nosotros queremos que eso se haga y que se le dé y que se proteja y se dé recursos y se fortalezcan las personerías en todo el país. Creo que las personerías cumplen un papel muy importante y son las primeras instancias donde alguien de la comunidad llega a denunciar cualquier hecho de violencia. Nosotros necesitamos fortalecer las personerías. Nosotros alcanzamos a tener, yo me gané casi un premio en Estados Unidos por eso, porque nosotros hicimos un trabajo con las 86 personerías en los 86 municipios del departamento de Santander, y eso nos lo financió una ONG irlandesa, y yo recorrí todo el departamento de Santander hace 30 años. Y una de las cosas fue que fuimos a cada personería, a cada personero, no nos importaba de qué partido era, ni de dónde venía, ni quién era. Lo que nos importaba era que tuviera los requisitos para que fuera un personero. Y nosotros repartimos recursos, poquitos, me acuerdo tanto, pero los repartimos e hicimos 2 eventos grandísimos en Bucaramanga con todos los gastos pagos y los trajimos a todos. ¿Cómo creamos esos lazos y esos cordones y esas líneas de acción con las personerías? Y eso creo que el presidente tiene que encaminarlo. Otra de las situaciones que dentro de este ámbito internacional hay 12 órganos de Naciones Unidas, 12 órganos de la CIDH, bueno, la CIDH no es de Naciones Unidas, del Sistema Interamericano, pero la Comisión contra la Tortura, de Racial, Indígena, de Mujeres, de Niños, de Violencia Sexual, de todos estos 12 órganos de Naciones Unidas han proferido 115 recomendaciones, y estas recomendaciones no las hemos puesto en práctica en este gobierno. O sea, estas recomendaciones están ahí puestas, pero no hay una articulación. Hay 2 compañeros defensores de derechos humanos de nuestro entorno, que es la compañera Lourdes Castro, que está en la Consejería Presidencial, y el compañero Franklin Castañeda, que está director de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, pero no sentimos la articulación del trabajo así, mancomunado, como hubiésemos querido cuando ellos ingresaron allá. Pero nosotros tiene que lidiarlo, el presidente tiene que sentarlos y llamarlos al orden y decir, aquí vamos a trabajar en conjunto con toda esta gente que se ha comido toda esta vida, porque es que yo ya me envejecí de verdad, yo llevo 34, 33 años, porque empecé o formalmente empecé en 1991, porque el año 90 nosotros lo destinamos para hacer campañas políticas con la constituyente y con todo eso, y en 1991 nacimos. Cuando nació la constituyente apoyamos con 1000 cosas. O sea, nosotros nos hemos comido todo el proceso de la constitución política de Colombia, y hemos sufrido todas las consecuencias de trabajar en derechos humanos,
y aquí varios compañeros saben que hasta me dieron posada en su casa, varios compañeros, porque tocó huir de las casas de uno porque ya venían por uno, y así muchos compañeros y compañeras nuestras que se quedaron en el camino. Pero, pero ¿cómo lo articulamos en estos, con todas estas recomendaciones de los 12 órganos de Naciones Unidas? Eh, Porque lo que queremos es que el gobierno en esto se trabaje mucho en la prevención también. Creo que es como cuando uno está enfermo, o sea, cuando uno, cómo prevenir primero antes que curar. Entonces, ¿cómo prevenimos? ¿Cómo hacemos campañas por televisión, por la radio, ahora que tenemos todas estas conexiones con toda esta radio nacional y todo esto? ¿Cómo hacemos campañas de la no estigmatización hacia el trabajo de nosotros y de nosotras? Porque a veces un defensor nos ven como un guerrillero, y no es malo ser uno guerrillero tampoco, pero el problema es que le quitan de una vez automáticamente su labor, o sea, se la estigmatizan, entonces ya vine a defender ese grupo guerrillero, ya no vine a defender a la población civil. Entonces creo que en esas cosas hay que luchar por este, por esta cuestión. Y lo otro es los altos índices de impunidad que no hay, lo que hablaban hace rato, en los cuerpos élites de la Fiscalía. Creo que es necesario, y nosotros hablamos alguna vez con el doctor Iván Velázquez, cuando él trabajaba en la Corte Suprema, yo estuve ahí en la Corte 5 años, y le decíamos eso al doctor Velázquez, cómo se lidera este cuerpo élite contra la impunidad liderados de la Fiscalía, ahora que tenemos una Fiscalía por lo menos decente, porque la mujer es una mujer decente, eso sí, yo no tengo la menor duda de eso. Y en este seguimiento, pues ha sido medio bajo la actuación del gobierno con esos compañeros y compañeras que están ahí. Entonces, creo que hay una obligación también que debemos cumplir como Estado, porque nosotros ya somos cambio, ya somos Estado, y creo que se puede articular muy bien el trabajo y hacerlo. La CIDH, la Comisión Interamericana, que está en Washington, esa es la sede allí, y la Corte Interamericana está en San José de Costa Rica, la que profiere ya sentencias contra el Estado. Pero la CIDH hace recomendaciones, visitas in loco, que son las visitas a territorio para saber esta situación. Ya he hecho 2 visitas con el gobierno del presidente Petro, ha sido genial porque no hemos tenido que luchar por una visita, sino el presidente dijo, aquí todo el mundo que es de Naciones Unidas, vengan a mirar cómo está esto, vengan a ayudarnos. Y eso ha sido genial para todo el sistema interamericano y el sistema de Naciones Unidas. Eso es un gran reconocimiento al gobierno del presidente. Pero como la CIDH dice, hay que hacer un registro de defensores de derechos humanos, cuáles son las agresiones que se repiten, porque hay unas agresiones que se repiten, pero otros patrones, lo que yo le decía ahorita a ustedes, los patrones ya es contra los que son gobierno. Entonces, cómo se repiten esos patrones, cómo se luchan contra los patrones. Una constitución de políticas públicas y una campaña de sensibilización en prensa, radio, de todo esto, y un fondo también para poder sacar a la gente en emergencia. Nosotros hemos sacado gente en emergencia con plata o sin plata, pero lo hemos hecho. O sea, un compañero está amenazado, buscamos la manera de traerlo, y creo que la última acción que nos tocó durísimo fue en el estallido social, que sacamos muchísima gente de los territorios amenazados, perseguidos, de todo. O sea, fue muy duro, muy duro. Y muchachos, fue muy bien curioso, ¿no? Nosotros sacamos muchos jóvenes, pero muchos jóvenes de los territorios, para allí, para acá, los movilizamos, de todo, y eran muchachos que no sabían, escasamente sabían leer y escribir, a otros muchachos. Otros ya habían terminado su universidad, pero no conocían nada, o sea, ellos estaban luchando porque en su barrio existían cosas y querían soluciones a todas esas problemáticas, porque pasaba el río y se llevaba las casas, porque no la habían pavimentado, por ejemplo en Ciudad Bolívar o Bosa, que no habían pavimentado, que los olores del relleno Doña Juana, que la olla comunitaria, que todo eso, pero los muchachos no sabían muchas cosas, y entonces fue una cosa muy interesante también, ¿no? Ver también ese otro tipo de sacar gente que estaba luchando por algo en su comunidad, más no sabía qué había pasado en la política ni nada.
fue también bonito, ¿no? Y mover también ese tipo de gente también fue una enseñanza muy grande, ¿no? Uno siempre movía pues defensores, defensoras con la línea política, pero en el estallido social nos mostraron también la otra Colombia que también sufría, que también estaba perseguida, pero que había que sacarla, y eso creo que fue una enseñanza para todos nosotros y nosotras, y nos pusimos en altísimo riesgo de que nos encarcelaran o que nos mataran, pero creo que lo logramos. Y yo creo que fue también la cobertura se lo hemos dicho a la comunidad internacional, de tener una comunidad internacional encima. Entonces, por ejemplo, el ensañamiento criminal que hizo la Fiscalía Barbosa contra toda esa juventud que, que mandó presa a las cárceles y que condenaron, en su mayoría, creo que en su mayoría, son jóvenes de los barrios populares, o sea, jóvenes que ellos sentían que no tenían como esa cobertura de ayuda ni de nada, pero que, bueno, nosotros en las ONG, varias ONG llevan los casos, nos han logrado sacar libres, pero también de mucho sufrimiento, ¿no? Y distancia de su familia, otros, por ejemplo, casos de una mujer que la trasladaron desde Barrancabermeja a Bogotá, y tocó luchar para que la volvieran a restablecer en Barrancabermeja porque tenía 2 niños pequeños, y ella, su delito fue apoyar las ollas, como salir, como ella dice, yo salía a cocinar, a cocinarle a todos esos muchachos, yo salía a cocinarles a las ollas comunitarias, a buscar la papa, la yuca, el plátano, el pescado, la carne, lo que fuera para echarle a la olla, y eso, con eso me satanizaron a mí y me metieron 2 años de cárcel. O sea, y otros muchachos también igual. Entonces, otros que nos los mandaron a la Tramacúa. Tramacúa es la cárcel de Valledupar. Yo conozco casi todas las cárceles en este país, he ido a visitarlas. Creo que las conozco todas. Y la Tramacúa es el infierno en la tierra. Y entonces allí mandaron a quienes tenían como mayores liderazgos. El fiscal Barbosa y su combo de criminales castigó toda esa muchachada y la mandó a la Tramacúa. De la Tramacúa los logramos sacar de allá y están aquí en las cárceles. Y hay unos que sí los condenaron muchísimos años. Bueno, ahí hay una gente trabajando por esos muchachos, y esperemos que pronto salgan. Pero porque hemos pedido la revisión de esos casos. Lo otro es la coordinación, bueno, lo que ya había dicho, lo de la mesa garantías, creo que es importante hacerle seguimiento dentro de eso a las instancias internacionales y a las 155 recomendaciones de Naciones Unidas. Creo que es necesario que el gobierno del presidente nos instale esa mesa, porque eso nos va a proteger a toda la gente sobre todo la gente que está en los territorios, porque aquí en Bogotá, pues sí, aquí en Bogotá también han matado líderes comunales, pero hemos podido investigar muy bien eso, y ha sido por tema de ollas. O sea, esas presidentas de juntas de acción comunal han venido denunciando las ollas de drogas que hay en las comunidades, y eso les ha costado a ellas la vida, les ha costado los desplazamientos, eh, porque también se ha descubierto muy fuertemente en la alianza con la policía. Por ejemplo, un caso de Ciudad Bolívar donde llegaron las bandas a patear la casa y casi me tocó sacarla como con 40 policías a la señora, pero los policías, los que estaban ahí en el CAI de ahí, los bandidos patearon la casa, partieron los vidrios, tumbaron todo, destruyeron toda la fachada de la casa, y los policías mirando, o sea, eran cómplices de ellos. Eso es lo que está pasando con ciudades como Bogotá, con los líderes, con las lideresas sociales, pero también con el tema también del agua, por ejemplo, en Usme también por el tema de los territorios, el tema de los humedales. Aquí en Bogotá hay también un tema muy fuerte de amenazas y de todo, es el tema de los humedales, porque aquí están metidos todos los conglomerados de la construcción. Entonces esos son todos los mismos, la misma gente. Entonces, estas personas están en alto riesgo. Es como con todas estas recomendaciones de Naciones Unidas se crea un mecanismo en una mesa de garantías y se articula todo ese trabajo. Yo espero que los compañeros que están ahí, que son defensores y defensoras de derechos humanos, que han estado y que se han comido este trabajo también con nosotros en la escasez y en la abundancia, como decimos, porque y en las invitaciones, en la capacitación, en todo, porque hemos tenido también la posibilidad de estar en espacios
de capacitación y de todos los temas, asuman que no, ya no son ONG, que ya no lo son, que tienen que pensar como Estado. Y como Estado tenemos que articular el trabajo como tripartitos y creo que tenemos que sentarnos a hacer un trabajo coordinado y mancomunado para poder proteger la vida de todos y de todas. Ya. Hola. Bueno, compañera, Julio Peña tiene una pregunta. Sí. Julio Peña, o algún otro compañero o compañera, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, comentario, dudas? Uno por uno, por favor. ¿Los dejé muy tristes o qué? No. Nancy, Diga. la mesa esa tripartita que usted dice que el gobierno Petro no ha instalado, ¿eso depende directamente de presidencia o de qué órgano? O sea, ¿por qué no se ha hecho esa gestión? No, la mesa tripartita es una mesa que conformamos las plataformas de derechos humanos, representantes del gobierno y representantes de la comunidad internacional. Eso está ahí, esa mesa se creó y eso es lo que nos ha fortalecido para tener una interlocución con el gobierno, sobre todo con gobiernos anteriores, con el del presidente no ha sido difícil. Pero lo que queremos es que el presidente de la República, que es el compañero Gustavo Petro Urrego, instale la mesa de garantías, porque en la mesa de garantías va a incluirse todo este tema, todas estas 115 recomendaciones de Naciones Unidas y todas estas propuestas que hay para trabajar y para poder hacer en beneficio de todos estos líderes y de lideresas que están matando en las regiones. Es que han matado en el gobierno del presidente Petro 166, 171 personas, 171. Y esas 171 van 43 mujeres. Y todas esas 43 mujeres tenían hijos. O sea, entonces a mí, de ahí una cuestión también que quería yo comentarles a ustedes, es que todas estas mujeres en su mayoría tienen hijos y todos esos hijos han quedado huérfanos. No tenemos cómo articular, porque como no se ha instalado esto, no tenemos cómo articular como un programa, una red, porque tiene que ser una red para poder, quiénes son cómo llegamos a los hijos y las hijas de todas estas lideresas y líderes asesinados en las regiones. Entonces ahí no, lo que queremos es que el presidente instale la mesa de garantías y estamos detrás de él. Lo que pasa es que ha sido muy difícil la interlocución, porque no, creo que los compañeros se quedaron pensando que estaban manejando una ONG y no no han asumido como gobierno, y eso no es así. Uno tiene que sentarse ya y pensar como Estado, como gobierno, y convocar, y pedirle al presidente, anclarle la reunión, anclarle la instalación de la mesa, anclarle, eso tiene que ser hace poquitico llegamos a Laura Sarabia, hace poquitico llegamos con ella, hace como 25 días se pudo hacer una reunión de las plataformas con ella y ella estuvo muy, muy atenta, por lo menos tuvo mucha decencia y eso nos encantó de ella también. Yo no estuve en esa reunión, estuvieron 6 compañeras delegadas y ellas dicen en el informe que nos dieron a todo el mundo que quedaron pues muy gratos con ella porque primero era una mujer muy pila, muy inteligente, las cogió, me ha dicho, así en el aire todas, quedó comprometida, pero son tantas cosas y ahora toda esa arremetida que la prensa le ha dado, pues, como dice Carlos Ramón, el director del DNI, lo dijo en la entrevista, es un ataque sostenido, y un ataque sostenido, nosotros ya sabemos qué es eso, nosotros ya lo vivimos en las ONGs, es el ataque sostenido, es todos los días desde diferentes ángulos atacando la persona. Entonces a esta mujer a ella y al presidente y a todo su círculo, es un ataque sostenido como para que no se muevan. Entonces en eso queremos que se muevan, porque si no nos movemos nos van a seguir matando. Esa es como la preocupación, ¿no?
Entonces, si alguien tiene contacto directo, un correo, un WhatsApp, lo que sea, nos hemos propuesto, nos hemos tomado, todo el mundo hemos tomado la tarea de decir, vamos a buscar de alguna manera eso, ¿no? Que el presidente, por favor, instale la mesa de garantías. Nancy, está pidiendo la palabra Al- Legión Albión. Soy Julio Peña. Buenas. Bueno, Julio Peña primero y después sigue Legión Albión. Es que somos los mismos, pero yo, antes de que empiece el compañero que representante de Legión Albión, yo sí quisiera hacer un comentario en un ámbito más que todo jurídico y producto de una experiencia. Yo soy funcionario, líder de derechos humanos, funcionario de un organismo de control de la Procuraduría. He tenido la oportunidad en esos ires y venires institucionales de ser delegado de procuradurías regionales ante espacios como la RIAP, la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías, y a mí se me viene una idea, y así como lo propone la doctora, y el tema, obviamente también considero que es urgente la ley estatutaria en materia de todos los mecanismos de protección aterrizados en un mismo marco normativo. Yo hice un comentario ahorita escrito de que están regados, pero no hay una ley que unifique todos esos mecanismos que están regados en leyes y en decretos y los hagan operativos, los hagan fácilmente de arrancar a nivel de acción para precisamente garantizar el derecho fundamental más importante, que es la vida de todos los líderes de derechos humanos. Bien, un aspecto supremamente importante, y es que, hombre, ¿cómo es que no se me parece el colmo que en un gobierno pues, que se predica humanista, así lo dejé en mi comentario escrito, hombre, no se hayan activado esas mesas que ya existen, que fueron espacios en gobiernos fascistas, que no eran meramente formalistas, pero no materialmente hablando, no garantizaban realmente los derechos humanos, sobre todo el derecho fundamental a la vida de los defensores de derechos humanos y demás liderazgos sociales. Entonces me parece el colmo que a estas alturas, después de 2 años, y uno tiene que ser crítico. Uno tiene que ser crítico, sobre todo con el que quiere, con el que ama, con el que tiene cercanía, y ser más todavía inflexible en la crítica constructiva. ¿Ya? Y es que después de 2 años que no se han creado esos espacios institucionales que ya existen, me parece a mí el colmo. Pero yo también creo que en ese punto, perdona, pero creo que en ese punto también nuestros compañeros que se eligieron en esas instancias de derechos humanos han fallado. Porque sí, claro, sin lugar, yo en ese puesto me le hubiera colgado al presidente todos los días. Es que eso es lo más cuestionable, compañera. Es lo más cuestionable que personajes que se hicieron, digamos, tener en consideración, gracias a unos años de activismo en el aspecto de los derechos humanos, lleguen a esos espacios y no lleguen a hacer nada en lo que respecta a exigir derechos, a lograr cosas para el sector el cual fueron tenidos en consideración para integrar esas listas. Entonces a la final, pues termina uno viendo como que más accionar, más eficiencia en gente que no tenía ese recorrido ya en este subsector de protección de los derechos humanos, de líder. Pero bueno, yo no me interesa el ámbito más allá de pronto técnico, en el sentido de manifestar que si existe la ley 850 del 2003, si mal no estoy, en cuanto al tema de las veedurías, del ejercicio de veeduría ciudadana, que en última pues es uno de los digamos, de lo que representa, uno de los aspectos que representa el accionar de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y otros derechos en general. Pienso yo que deberíamos lograr, con fundamento en ese modelo que es la ley, hacer también, inclusive, la ley 850, en lo que tiene que ver con veeduría, inclusive la invito a leer el artículo, si mal no estoy, de esa ley 850 de veeduría ciudadana, el 22, si mal no estoy, es el artículo, bueno, no me acuerdo, pero es uno que habla del tema ya de toda la operatividad de la confluencia de los organismos del Estado a efectos de lograr el tema de la Red Institucional de Apoyo a Veeduría, que es toda esa oferta institucional de las entidades del Estado al servicio de las veedurías, pero que realmente yo, en esa praxis laboral que tengo como garante de las garantías, he visto que hay un error, y es que en la práctica se están mandando por parte de entidades, inclusive del orden territorial, ahí mi preocupación y por eso mi observación,
que se mandan es a contratistas a esos espacios, no a funcionarios públicos, sino que para que en eso Colombia, y usted compartirá mi apreciación, compañera, Colombia es el país de las meras formalidades, de la apariencia de cumplir las obligaciones legales, internacionales, nacionales, pero en la práctica y en lo material no se cumple, porque al usted mandar un contratista de una entidad territorial que tiene la obligación de hacer parte, de integrar la famosa RIAP en el campo de la ley de la veeduría ciudadana, usted ve que no hay ese comprometimiento de las entidades territoriales, de las instituciones del Estado a nivel territorial, y mandan es a contratistas. Entonces, ¿qué compromiso puede arrancar de ahí para adelante cuando mandan a un contratista y no a un funcionario de un nivel más o menos responsable a nivel territorial de esa entidad? Y sinceramente desde ahí no se adquieren los compromisos y la seriedad en el tema de la garantía de derechos en la función que en este caso voy de ejemplo a los veedores, pero que si mutatis mutandi podemos lograr esa ley estatutaria en materia de la garantía de derechos y del ejercicio de la labor de los defensores de derechos humanos, hagamos ingresar desde ya, o sea, que no se presenten esas falencias, hagamos ingresar desde ya en ese marco normativo, dentro del articulado, el tema de que se comprometan las entidades cuando se generen esos espacios a nivel territorial y nacional, ¿cierto? Porque tenemos que configurarlos a nivel nacional y a nivel territorial, que no manden contratistas, sino que tiene que ser un funcionario del segundo nivel de la entidad territorial, llámese alcaldía o gobernación, o la territorial de la Procuraduría, o la territorial claro que esto no se presenta en las diferentes entidades, digamos, nacionales, sino más que todo en las entidades descentralizadas, en las entidades territoriales descentralizadas, ¿ya me entienden? Sí, pero mire, Entonces, con que el presidente instale la mesa de garantías y diga, vamos a tomar prioritariamente de las 115 recomendaciones que hay, tomemos 10 y bueno, hagámosle 10. ese sería un Eso marco que ya sería no el vendría punto. legal. Ese sería ya yo soy abogado, compañera. Ese ya sería un marco ya no legal nacional, pero sí con fundamento en recomendaciones internacionales de organismos internacionales, que obviamente van concadenadas en el marco constitucional del bloque de constitucionalidad. Sí. Y ahí podemos, pues, obviamente, encontrar el piso para más adelante exigir la ley, pero con eso estoy de acuerdo con usted, podemos arrancar con esa recomendación. Ese es un trabajo para este semestre. Empezamos a partir de agosto a trabajar. Ya tenemos un borrador de la ley estatutaria. Se la vamos a presentar al presidente, y se va a empezar a trabajar en eso. Pero necesitamos que el presidente nos instale la mesa de garantías. Hasta ahí llegarían mis comentarios, compañera, y doy el paso al representante de Legión Avión, a la cual yo pertenezco y soy asesor y compañero de. Listo, antes de darle la palabra al compañero que aparece como Legión Albión, Nancy, le quiero decir algo, no soy politiquero, pero tenga listo un documento para la semana, ya le digo, la semana que empieza el 15 de julio. Bueno. Para hacérselo llegar al señor presidente. Bueno, ya lo tenemos. Lo que nosotros lo hacemos llegar. Nosotros ya tenemos un documento. No, usted me lo entrega en Bogotá y yo me encargo de ahí para abajo. Bueno, muy bien. O para arriba, no sé si es para abajo o para arriba, pero algo es. Compañero excelente. Legión Albión, ¿cómo se llama el compañero? Julio Peña. Ya, listo, compañero. Tiene la palabra. Rodrigo. Gracias, muy amable. Espera un momentito, Mauricio, antes de que el compañero intervenga, le quiero hacer un comentario acá a esto, o algún puntico que se me olvidó. Hágale, Nancy, hágale. Es que una de las afugias que nosotros hemos tenido durante todos estos 30 años de trabajo con todos los compañeros y compañeras, los que ya todavía viven, es que el gobierno del presidente Petro se tiene que reformar la ley, el sistema y crear una ley de inteligencia y contrainteligencia. Hay que reformar esa ley. ¿Por qué? Porque de ahí
en todo el tema de las chuzadas, en todo el tema de los allanamientos, los hostigamientos, los planes de asesinato, que fueron más o menos 18 Perfilamientos. los perfilamientos. Nosotros tenemos contabilizados 18 acciones que hizo la inteligencia, o sea, que fueron proyectos, por ejemplo, como el que se llamó Transmilenio, el que se llamó Europa, el que se llamó Chile, el que se llamó, bueno, son 18 operaciones que se dieron, que nosotros tenemos documentación sobre eso. Todo eso salió del DNI, de la ley de todo el sistema de inteligencia y contrainteligencia del Estado. Es como, ahora que está el compañero Carlos Ramón, tenemos pendiente un encuentro con él, pues ya varias compañeras se encontraron con él, porque hay una senadora que es Jael Quiroga, que fue mi jefa también. Ella está en la comisión primera, que es la que está donde le llega todo el tema de la inteligencia y contrainteligencia del Estado. Pero es cómo reformar eso. Y lo otro que se está pidiendo, que lo pedimos las ONGs hace como más de 10 años, y que Jael Quiroga, precisamente la senadora del Pacto Histórico, lo propuso, es que se cree en cada instancia, por ejemplo, en la Armada, en la Policía, en la Fuerza Aérea, en todos tengan un inspector con voz y voto. Porque resulta que los inspectores, que son las personas que, por ejemplo, yo soy inspectora de ustedes, a mí me llega una queja de Mauricio, que Mauricio es un comandante general y me llegó una queja. Resulta que yo no tengo autoridad ni para investigarlo ni para nada, soy un muñeco que llego a la reunión como un muñeco. Entonces yo me siento detrás del comandante general porque yo no tengo esa autoridad. Nosotros creemos que si en esas instancias se nombran inspectores generales, darían un pie a mucha desclasificación, y de verdad se ayudaría que esos aparatos no se utilicen para afectar a la gente, porque en el estallido social fue donde más lo sentimos que actuaron los organismos de inteligencia y contrainteligencia. Tanto es así que tenemos perdido en el medio, está perdido Pegasus. Pegasus fue un proyecto, un aparato digital que vendió Israel a Colombia, y hasta hoy, Para como interceptaciones. Sí, y Carlos Ramón dice, yo hasta hoy no lo he encontrado. Y resulta que ahí está la compra de eso. Ya unos compañeros que son muy bravos en esa investigación ya tienen el documento de que sí existió. Entonces, ¿cómo se reforma toda esa oficina, ya que nosotros podemos tener acceso a arreglarla? Ya que está ahí Carlos Ramón y ya que pues está cerca el presidente, lo vio el presidente. ¿Cómo se reforma ese sistema de inteligencia para que no afecte al opositor, ¿no? Porque siempre esos sistemas de inteligencia fue para afectar a los movimientos sociales, a los movimientos de derechos humanos, a todo. O sea, eso fue, y lo que hicieron, por ejemplo, con el caso de los sindicalistas fue una cosa criminal y bárbaro en la costa atlántica. Bueno, eso ya es otro tema para hablar de qué pasó en la costa atlántica con el bloque de Jorge 40, eso será otro tema. Compañera, en ese sentido, entonces, desde ya pues pongo, y no se me el compañero Rodrigo Pérez, cuente con nuestra participación como organización, nosotros como organización y todas las organizaciones hermanas de reservas activas humanistas, miembros de la fuerza pública, para precisamente tratar de coadyuvar y brindar asesoría técnica en ese sentido, para hacer las solicitudes y todo el trabajo pues que requiera de pronto de esa visión interna que nosotros conocemos y que usted ha mencionado en el marco de la ley de inteligencia, de los decretos reglamentarios, y tratar de introducir una posible reforma que lleve un componente auditable de esas labores, pero una auditación real, una auditación, se me viene a mí la idea como la de control interno, con periodos fijos de ese funcionario auditor, puede ser en periodos de mitad de periodo, que a mitad de periodo, que jerárquicamente no dependan
del nominador de la entidad, ¿ya? De seguridad o de fuerza pública, a efectos de que tenga una verdadera autonomía e independencia para poder cumplir ese rol de supervisión, de vigilancia, de auditoría, ya en la práctica. Entonces, desde ya, tengan consideración a nuestra organización, nuestro director o jefe, el señor Rodrigo Pérez, pues hará un esbozamiento. Él también tiene experiencia en los temas de inteligencia, igual que yo también estuve, inclusive, yo trabajé en un organismo de inteligencia del Estado, y quién más que nosotros para poder asesorar en esa labor que llevamos también ya algunos. Yo por lo menos llevo 19 años en el tema de defensa de los derechos humanos, Sí. inclusive con una experiencia de casi 20 años en la Procuraduría también como garante de garantía. Y para mí estos temas son consustanciales y tienen que darse con un abordaje técnico. Usted me dirá si no es así. Eso es. Le damos la palabra al compañero Rodrigo y 5 minutos, y Nancy da el cierre de la sesión de hoy. Compañero Rodrigo, ¿me escucha? Sí, señor, fuerte y claro. Listo, 5 minutos y para que vamos cerrando la escuela. Gracias, les agradezco mucho. Mi nombre es Rodrigo Pérez Flores, habito en el Valle del Cauca. Represento a un programa que, como dice el eslogan, el logo que ustedes ven, se llama Legión Albión. Por la defensa de la vida, nosotros venimos funcionando desde hace 4 años. Hacemos una labor social que es la defensa de la vida de las lideresas, de los líderes y de los defensores y defensoras de derechos humanos en todo el territorio nacional. Es lo que quisiéramos hacer todos los días. Tristemente, las condiciones a veces nos lo impiden, pero lo hacemos con gran alegría, con amor, con una entrega total hacia el proceso. Defendemos la vida de esos defensores y defensoras, de esos líderes y lideresas sociales que se encuentran amenazados por su labor en cualquier parte del territorio nacional. Les brindamos un apoyo psicosocial, un apoyo en seguridad, los acompañamos en seguridad humanitaria para que se entienda desde la base de lo que hacemos acompañamientos humanitarios y lo hacemos porque entendemos la crisis en la que se encuentran los y las defensoras en el país. Al día de hoy, de lo que va corrido del año 2024, han asesinado 87 líderes, solo del año 2024. Y eso es muy triste. Es muy triste ver que la lideresa que defiende la libertad del agua en su territorio, o porque está haciendo el trabajo de la reclamación de tierras, porque están defendiendo sus comunidades, por hacer unas labores tan loables, tan precisas, tan necesarias dentro de nuestra sociedad tan coaptada por el paramilitarismo, abiertamente hay que decirlo de esa manera, aún hoy sigan asesinando a los líderes de la manera en cómo los están asesinando. Eso es muy triste. A nosotros eso nos genera demasiada inquietud, porque a pesar de que tenemos un gobierno amigo, un gobierno hermano, esos asesinatos sistemáticos no han parado, siguen, y entendemos la base de lo que sucede, pero es lo que decía la compañera Nancy al principio, es tristemente nosotros también hemos buscado los caminos, la ruta, pero no hemos podido lograr que el señor presidente de la República nos escuche. Él sabe que nosotros existimos, que es lo más duro, él sabe que nosotros existimos, él sabe que nosotros hacemos esta labor, pero eh, no sabemos por qué hay como esa negativa o esa apatía de sentarse a escucharnos. Yo siempre le digo cuando logro hablar con un representante de algún senador, porque a veces ni siquiera los mismos senadores quieren escuchar, esos senadores que dicen que están comprometidos con el derecho de los seres humanos. Yo siempre les digo, tengan en cuenta que nosotros defendemos el derecho más importante en este mundo, que es el derecho a la vida. Y si ustedes no quieren escuchar el proceso,
pues es triste porque lo que ustedes dicen que hacen entonces va en contra de lo que ustedes dicen hacer. Quisiéramos que nos escucharan, quisiéramos que vieran de cerca un poquito lo que ha sido el programa durante estos 4 años, a quienes hemos impactado de la manera positiva como lo hemos hecho, que lo hemos hecho con líderes, con lideresas, con defensoras y defensores, que también hemos impactado a firmantes de paz, con quienes hemos corroborado que su ejercicio ha sido un ejercicio dentro de la Constitución y las leyes después de que hicieron la firma, pero aún así no logramos que, que haya ese interés real por lo que está sucediendo en el país. Sin embargo, nosotros seguimos siempre muy abiertos. Eh, Me invitaron a la reunión, Julio me invitó, le agradezco mucho, no conocía el espacio y les agradezco que me hayan dejado participar y que me hubiesen dejado contar un poquito de nuestra experiencia. Estamos abiertos a recibir siempre una solicitud de apoyo. Desde que estén en nuestras manos lo hacemos con el mayor de los gustos y el amor patrio que eso representa. Eh, y quien quiera de pronto conocer de nuestros procesos, en las redes están nuestros canales de atención y bueno, a quien conozca a Julio también por medio de él pueden llegar a nosotros y estamos abiertos a colaborar donde podamos y en la manera que mejor podamos hacerlo. Muchas gracias. Gracias, compañero Rodrigo. Yo por medio de, también les tengo una propuesta. Pueden hablar ustedes con Iván Cepeda y con Aida Bella en Bogotá. Entonces ahí me escuchan. Sí, señor, perfectamente lo estoy escuchando. Entonces, que Claro, claro. Iván Cepeda es un defensor de derechos humanos y Aida Bella también una mujer que pelea por los derechos, no solo de los trabajadores, sino también derechos humanos. Yo les puedo conseguir una cita con ellos para que ustedes hablen sobre por la Excelente. Legión de Albión, por la defensa de la vida. Y ahora sí, le damos la palabra otra vez a Nancy para que cierre la escuela. Ay, Mauricio, tan bello, gracias por invitarme y gracias por compartir con los compañeros que están acá en la red, que hoy es puente y todo, y están aquí conectados. Creo que es una preocupación, les dejo la tarea a todos y a todas los que puedan ayudar con algún medio, alguna cuestión, que podamos llegar al señor presidente. Hay una cosa que hay que resaltar del gobierno del cambio, es que por primera vez tenemos un gobierno con voluntad, y eso es muy grande. Y eso de verdad es de resaltar y será siempre, que yo creo que quedará en los corazones de la gente que ni siquiera apoya, que apoyó, bueno, o no son del movimiento ni nada de eso, pero la gente también reconoce la voluntad del presidente. O sea, eso es muy loable. Las agencias de Naciones Unidas, el presidente les dijo, investiguen, vayan, viajen, metan en los territorios. Yo aquí no voy a oponerme que ustedes investiguen y nos digan aquí qué está pasando. Al contrario, díganos todo lo que está pasando y todo. O sea, ha sido eso una berraquera para el trabajo en derechos humanos. Que no hay como ese temor que uno llegue y todo eso. Pero sí tiene que ser una tarea importante del gobierno del presidente Petro, que es el derecho a defender los derechos humanos. Y es asegurarnos de manera estatal las condiciones necesarias para prevenir acciones que nos afecten la vida y la integridad de las personas, que nos sigan afectando porque aquí siguen matando los líderes, sobre todo en los territorios. Y facilitar unos medios para ello y proteger. Creo que si el gobierno sale, instala esa mesa de garantías, sale con 10 puntos, sale rodeado de la comunidad internacional, hacen un acto, eso ya manda un mensaje a los territorios fuertemente. Y creo que eso ayuda mucho a la gente que está allí, que se haga más difusión de todo. Y creo que hay que acercarse con los compañeros que están ahí trabajando en derechos humanos, tienen que acercarse o otra cosa tiene que pasar, pero en serio, tienen que
yo creo que tienen que articularse en el trabajo y estar más cerca al oído del presidente para decirle lo que está pasando en derechos humanos y qué hacer frente a eso. Creo que la mesa de garantías ha sido también no culpa del que el presidente Petro, uno lo ve todos los días, prende el televisor y está yo no sé en dónde, y lo apaga y vuelve y lo prende y está yo no sé en dónde. O sea, el presidente tiene una agenda impresionante, pero él no lo puede saber todo, él tiene que tener, y para eso ahí hay compañeros que tienen el tema de derechos humanos como misión dentro del gobierno, tienen que estar detrás de él y buscar la manera que logren anclar esa situación y tengamos la voz de él apoyando todas estas instancias para que podamos avanzar. Eso quería decirles. Muchas gracias a todos. Nancy, antes que retire, estoy muy de acuerdo con sus últimas palabras. Y yo he hecho la crítica constructiva y quiero compartirle el medio que queremos. ¿Lo están viendo? Sí. Este es un tablerito que la escuela está haciendo y los compañeros y compañeras lo distribuyen para dar a conocer la noticia. Pero me quiero referir a la parte de abajo que dice lo feo. Lo feo es la ausencia de los representantes y senadores en los territorios. Por eso, ante lo que decía Nancy ahora, que a Gustavo Petro, a nuestro compañero, se ve en Amazonas, en la costa, por todos lados. Y yo le hice una crítica a la hija de un compañero de nosotros que fue comandante. Le dije, es que ustedes no van a los territorios a preguntarle a la gente cómo la ven, cómo lo podemos hacer, cómo vamos. Y por eso a Gustavo Petro le tocó, yo le decía a ella, usted imagina quién es, es que Petro le tocó ser capitán del barco, marinero de prender los motores, lavar la ropa de todos los marineros, pero no tienen quien le ayude. Y se me enojó, pero es la verdad. A Gustavo Petro lo que hacen es hacer embarradas y él tiene que salir a responder por las embarradas ajenas. Entonces, con esas pocas palabras que no sé si les gustó a muchos, pero en mi pensamiento, le queremos dar las gracias a la compañía. Prendamos las cámaras, por favor, como despedimos nosotros aquí. Prendemos la cámara a todos. Compañero Rodrigo, compañero Julio ya no ha visto cómo hacemos nosotros la despedida. Bueno, compañero, antes que nada, pues le dejé los teléfonos de Legión Albión por el chat del evento y de antemano, pues cuenten con nosotros y con un poco de experiencia o de experticia como reservas activas de la fuerza pública en todo lo atinente a precisamente lo que se refería a la doctora Nancy, el tema de las observaciones a posibles reformas de la ley de inteligencia y otros aspectos más. Sí, Porque toca hacerlo. Ustedes presionen. Un abrazo y muy complacido de ese relacionamiento y cuenten con nosotros a partir de este momento, Legión Albión, reserva activa de la Fuerza Pública Humanista. Bueno, Julio, yo tengo el teléfono de usted. Bueno, entonces, al compañero Rodrigo, es que nosotros a nuestras invitadas e invitados, humildemente, compañero Julio ya sabe, ya ha escuchado varias veces esto, aquí hay miembros del movimiento 19 de abril, hombres y mujeres. Esta escuela es nuestra, pero es una escuela muy amplia, recibimos a todo el que quiera aportar al cambio. Entonces, le pido que prendan los micrófonos y hagamos lo que hacemos siempre, por favor. Rodrigo, es un aplauso a la compañera Nancy Fiallo por compartirnos su conocimiento. Gracias, Nancy. Bueno, de nada, a la orden siempre. Gracias, compañera. Gracias. Nancy, ese es el pago por ese conocimiento. Y como usted sabe, como los del M siempre fuimos sencillos en dar nuestra gratificación. Buenas noches, nos vemos el próximo sábado
Que la pasen bien.